Venezuela. Noticias. Hoy, 3 de octubre del año 2019. Saludos, amigos de Noticias al Día 024. Gracias nueva vez por la sintonía de siempre y por el apoyo a nuestro canal. Antes de comenzar con las noticias, te pido que recuerdes dejar tu comentario y apoyes el canal dándole me gusta al video. Ayúdanos a seguir informando. Te invito además a quedarte al final del video para que no te pierdas nuestro contenido y las noticias de este día. A continuación, los titulares del día de hoy. Militares de Venezuela crean Estado Mayor en el exilio para rescate de las Fuerzas Armadas. La empresa Kellogg's ejercerá acciones legales por uso indebido de su marca en Venezuela. Nicolás Maduro propuso transformar las escuelas de Venezuela en criaderos de gallinas. Mira cuál es el plan. Amigos, y a continuación comenzamos con el desarrollo de estas noticias. Conforme a agencia de prensa EFE, el miércoles militares de Venezuela crearon el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en el exilio. Conforme informaron, tienen registrados a la fecha unos 6,000 efectivos en distintas partes del mundo. El líder que encabeza ese Estado Mayor lo es el capitán de la Guardia Nacional Javier Nieto Quintero, quien justificó la cifra en base a un centro inicial que incluye también a miembros de las fuerzas policiales de Venezuela. Esta plana de Estado Mayor en el exilio formará parte del gobierno de transición que deberá establecer la Asamblea Nacional dirigida por Juan Guaidó, luego de agotar la primera fase de la lucha en Venezuela, y es el cese de la usurpación del poder en Venezuela por parte de Nicolás Maduro. Los miembros de este organismo tienen además pendiente la presentación del proyecto de ley para que se reinserten los militares oficiales de las Fuerzas Armadas, así como el proyecto de ley orgánica de la institución castrense en Venezuela. Por ahora, la máxima autoridad de ese Estado Mayor en el exilio serán el capitán de la Guardia Nacional Javier Nieto Quintero, conjuntamente con el teniente Lobsam Chacón, el mayor Ezequiel Solís, capitán Julio Basarte, coronel Fidel Pastán y el sargento de comando estará a cargo del sargento mayor Jesús Palmar Fernández. Según lo manifestó Quintero, esta organización está conformada para dar frente a los acontecimientos que han de venir en Venezuela y que por ello tiene ya organizada una estructura en un censo inicial que lleva unos 2,780 registrados entre policías y militares. Además, hay 3,320 listos para ser registrados. Eso daría un total de 6,000 hombres que están dispuestos a ofrecer su apoyo para la reconstrucción de las Fuerzas Armadas en Venezuela. Hizo un llamado a los militares que aman a las Fuerzas Armadas en Venezuela a que se ofrezcan en lo que puedan contribuir con la causa. Aseguró que por el momento han comenzado sincerando la cantidad de militares y policías en el exilio y que próximamente van a ser la pieza clave para que se reestructure el mecanismo de inteligencia confiable y comprometido con el nuevo gobierno y lucha por Venezuela. Dijo además que bien sea el gobierno interino, a Colombia, a los Estados Unidos o al TIAR o a quien sea, que estos militares comprometidos con las Fuerzas Armadas pueden ser tomados como el reemplazo de las unidades de base actual. Dijo que el punto de partida es que el debate sea abierto. Esta presentación del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y de los delegados militares en el exilio ha sido hecha en los Estados Unidos y promovido el lanzamiento por la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VPEX. Y continuando con esta emisión de noticias, Venezuela. Noticias hoy para el 3 de octubre del año 2019. La empresa estadounidense Kellogg's
ejercerá acciones legales por uso indebido de su marca en Venezuela. Conforme a agencia de prensa EFE, Kellogg's, la empresa estadounidense de alimentos, reseñó a la agencia EFE que va a ejercer acciones legales en contra de Venezuela por la apropiación de sus activos, así como por el uso de su marca. Sus instalaciones fueron ocupadas en el año 2018 por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La empresa reafirmó que el uso de su marca no se encuentra autorizado para Venezuela en vista de la expropiación de que fue objeto, así como la toma de sus operaciones, manifestó mediante un comunicado. Hizo la denuncia formal de la apropiación, comercialización y del uso indebido de todos sus activos en el territorio de Venezuela, donde estuvo en operaciones por más de 100 años. Indicó la empresa que no está comercializando o produciendo de forma directa o indirecta ninguno de sus productos en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro en el año 2018 hizo el anuncio de la expropiación de las instalaciones de Kellogg's, luego de recibir el comunicado de dicha empresa de que iba a cerrar de forma indefinida en Venezuela. Posterior a esto, el régimen comenzó las operaciones asumiendo el control de dicha empresa en Venezuela. En la actualidad, en los supermercados de Venezuela se pueden conseguir los productos con las marcas Zucaritas y Corn Flakes de Kellogg's. Al ver los empaques, estos tienen impreso los logos del gobierno bolivariano de Aragua, lugar donde están ubicadas las plantas que fueron objetos de expropiación por parte del régimen de Nicolás Maduro. Amigos, y antes de continuar con estas informaciones, con estas noticias, Venezuela, noticias hoy para el 3 de octubre del año 2019, nos gustaría saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas informaciones, así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir esta noticia compartiéndola con tus amigos en las redes sociales. Amigos, y al cierre ya de esta emisión de noticias, Venezuela, noticias hoy para el 3 de octubre del año 2019, Nicolás Maduro propuso transformar las escuelas de Venezuela en criaderos de gallinas. Ellas ponen su ponedura y nosotros la distribuimos entre los familiares. Conforme a agencia de prensa EFE, Nicolás Maduro, en su participación en un acto con estudiantes, propuso transformar las escuelas de Venezuela en criaderos de gallina. Dijo que era maravillosa la idea de poner criaderos de gallinas en las escuelas y que cada institución debe hacer su corral con unas 200 a 300 gallinas. Sostuvo además que en la actualidad los jóvenes venezolanos han visto mutilada su capacidad de producción. Dijo a los estudiantes que los huertos escolares se los dejaba a ellos y que todo liceo o escuela en Venezuela tiene un espacio, algunos grandes, y que el que tenga un espacio grande también puede poner ahí animales, unas 200 a 300 gallinas, así lo expresó en cadena de radio y televisión para Venezuela. Maduro manifestó que estos espacios pequeños de producción agrícola iban a poder ayudar a suplir los comedores escolares que, según lo ha manifestado la oposición en Venezuela, han dejado de servir alimentos por la crisis del país que se ha profundizado hace 10 años. Ustedes mismos hagan su corral y cada liceo o escuela tiene 300 gallinas, expresó Maduro. Maduro dio su propio ejemplo expresando que junto a la primera dama Cilia Flores mantienen un pequeño gallinero y lo atienden cada día. Ella pone su ponedura, su postura y que ellos la distribuyen entre sus familiares. Eso es maravilloso, dijo Maduro. También expresó que la actual generación de jóvenes en Venezuela han sido mutilados en su capacidad de producir, por lo que es importante y se hace necesario que se les enseñe a producir con sus manos. El ser humano se ha desarrollado y evolucionado porque ha aprendido a utilizar las manos.
y ha sido con sus manos que trabajando desarrolló el cerebro, indicó. Yo le he manifestado a la vicepresidenta que hay que conseguir 1 millón de gallinas para todos los liceos y escuelas de Venezuela y que esto es aprendizaje, afirmó Maduro. De inmediato dio instrucciones al ministro de Alimentación, Carlos Leal Tellería, de que debía apoyar que se instalaran estos huertos y gallineros en todas las escuelas de Venezuela. Sin embargo, no dejó claro desde qué fecha comenzarían a implementarse estos trabajos, ni tampoco el presupuesto para su realización. Venezuela, a pesar de ser el país que tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo, está pasando por la crisis económica más grande de su historia y con episodios de desabastecimiento de alimentos básicos críticos, así como la falta de insumos y también la hiperinflación. Amigos, ahí están las noticias, ahí están las informaciones de esta emisión de Noticias Venezuela, noticias hoy para el 3 de octubre del año 2019. Para nosotros tu interacción con este video y este canal son muy importantes. Es muy importante saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas noticias. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de nuestras noticias. Muchas gracias y hasta el próximo video.